So, this topic I'm talking about today, Entonces el tema que voy a tocar hoy con ustedes, kingdom identity, la identidad del reino, is one of the most important confrontations es una de las confrontaciones más importantes between the Christian life en la vida cristiana and the world in which we find ourselves today. y en el mundo en el que nos encontramos hoy. It's probably the most relevant part of the whole message of the kingdom of God. Probablemente es la parte más relevante del mensaje del reino de Dios. So, there are many reasons why Entonces, people hay muchas razones por las cuales la gente do not view themselves positively no se ven a sí mismos de forma positiva or do not have confidence o tienen autoconfianza or struggle with themselves. o quizás luchan con ellos mismos. And all of us are having a continual conversation with ourselves. Y todos nosotros estamos continuamente teniendo una conversación con uno mismo. I'm doing okay, Me siento bien, I'm not doing okay. no me siento bien. And that first point there Y este primer punto aquí is of course fundamentally because we are fallen creatures. es por supuesto fundamental porque somos criaturas caídas. We have fallen into sin Hemos caído en pecado and we feel condemned because of that before God. y nos sentimos condenados por eso ante Dios. We're always going to struggle. Y por lo tanto siempre vamos a luchar con eso. But we also believe, don't we, that Jesus has come to save us Pero from that. también creemos que Jesús ha venido a salvarnos de eso. And let's say that's the fundamental base of everything. Y digamos que esa es la base fundamental de todo. But then because of all sorts of factors that have shaped our lives, Pero debido a todos los factores que han ido moldeando nuestras vidas, we have extra reasons tenemos razones extras for having a very negative view of ourselves. para tener una imagen de uno mismo muy negativa. And I think maybe for time's sake, it'll just be best if we can just have them read. Y quizás vamos a leerlos rápido para avanzar con el tiempo. All right. Dice, el pecado no está a la altura de las expectativas de Dios y de las nuestras. Nos deja un sentimiento de condenación ante Dios. Además, algunos pueden tener, 1, padres críticos, no reafirmantes, que se han llevado la peor parte por rivalidad entre hermanos. Okay, next one. Número 2, o que uno creció en circunstancias de pobreza debilitante, o que ha sufrido abusos sexuales. Número 4, que ha sido objeto de abuso por parte de hombres o personas. 5, que ha sido colocado en escuelas autoritarias y objeto de burlas por parte de otros alumnos. 6, o quizás una discapacidad física o de aprendizaje o un trastorno psiquiátrico que a uno le haga rendir menos en el mundo competitivo. 7, por decisiones equivocadas, quizás uno se ha convertido en adicto a opiáceos o drogas en general o al sexo y se ha quedado con un sentimiento de vergüenza. 8, quizás uno sufrió un matrimonio traumático o un divorcio lleno de abusos verbales o físicos. Quizás uno pertenece a un determinado grupo étnico, a menudo rechazado o humillado por los demás. O 10, Last one. quizás el crecer también en un mundo post-cristiano, post-moderno y auto-identificado por las redes sociales. And you know, in churches today, there are many wonderful Saben que en las iglesias resources hoy hay recursos maravillosos for helping people with many of these things. y estamos ayudando a la gente a resolver muchas de estas cosas. There are divorce recovery programs. Hay programas de recuperación para gente que pasa por divorcio. There are sexual healing programs. Hay programas de sanidad sexual. And so in many ways we try Y in de the muchas church formas en la iglesia tratamos to help people with many of these things. de ayudar a la gente con muchas de estas situaciones. The one I just want to focus on a little bit Pero una en la que me quiero enfocar un poco más, is where it says a self-identifying world. donde dice en un mundo autoidentificado. So in Chile,
Entonces, cuando estuve en Chile, I gave 2 talks, di 2 charlas which I'm sure you will be able to access, que estoy seguro que ustedes van a poder tener acceso on the sexual identity ideology en la ideología de identidad sexual in the world today. en el mundo hoy. And this is developing particularly in the liberal Western societies, Esto se desarrolla particularmente en el mundo occidental liberal, but it is also growing around the world, pero también esto es creciendo alrededor del mundo, partly because of the World Health Organization en parte porque la ONU education on sexuality in schools. ha comenzado a educar sexualmente en los colegios. And it is deeply influenced by the oldest kind of opponent of the gospel called Yes. Gnosticism, Y eso está influenciado por el oponente más antiguo del Evangelio, que es el gnosticismo, which makes a dualism or a division que genera un dualismo o una división between the human person and the body. entre la persona humana y su cuerpo. And in this modern ideology in the West, Y en esta ideología moderna occidental, being a human being el ser un ser humano is defined es definido, by someone who can make a conscious choice. es definido como alguien que es capaz de hacer que el definir qué es un ser humano lo puede hacer una persona de forma consciente. And because the unborn child and the newborn child cannot make a conscious choice, Y por supuesto, un bebé recién nacido no es capaz de tomar una decisión consciente, it is not yet a human being. al punto de decir que no es un ser humano. And you're aware of the ethical consequences. Perdón, un niño que todavía no nace. Y todos sabemos las consecuencias éticas que hay al respecto. And the growing attitude is, my body Y la actitud más, el pensamiento más fuerte my body es que mi cuerpo is just a thing. es solo una cosa. And I am like different from my body. Y trata de decir que yo soy algo diferente a mi cuerpo. And so I can subject it as I like. De tal forma que puedo someterlo a lo que yo quiera. And today there are 72 possible sexual identities Y hoy en día hay 72 posibles identidades sexuales that one can choose from. de las cuales uno puede escoger. So I'm not going to talk about that today. Entonces no voy a hablar de eso hoy. I did that in Chile. Hice eso en Chile. But just to say, it is one of the forces, Pero solo quiero decir que es una de las fuerzas, one of the powers uno de los poderes that is confronting the Christian worldview. que está confrontando la cosmovisión cristiana. Because we see the body and the person as an integration. Porque nosotros vemos el cuerpo y la persona como algo integrado. Now, the phenomenon of sexual dysphoria Ahora, el fenómeno de la disforia sexual is a real thing. es algo real. It's got complex causes, Tiene causas complejas, largely because of interuterine hormonal factors. principalmente por factores hormonales intrauterinos. But generally, through history, it Pero is general- applied to less than 1% of the human population. Pero generalmente en la población mundial eso sucede a menos del 1% de la población. So we must not be dismissive Entonces, no tenemos que ser gente que descarte del todo eso or uncaring o que deje de cuidar a la gente que pasa por eso, about children or young adults or adults a los niños o jóvenes adultos who genuinely have this conflict. que generalmente tienen este conflicto. But that is different from the ideology Pero eso es algo diferente a la ideología that is encouraging young adults who don't actually have dysphoria que está enfocado en decirle a los jóvenes that they don't, don't have dysphoria que ellos no tienen disforia and who probably will have it resolved through puberty y que probablemente eso se va a resolver a través de la pubertad, to start seeking transition and hormone treatment and surgery.
no les dicen que eso se va a resolver en la pubertad, sino que les dicen que antes de eso empiecen a tomar hormonas de transición. All right, so that was just a little side journey I wanted to do. Entonces ese es un pequeño viajecito que les estaba como contando. So let's get into what I really want to talk about. Pero ahora vamos a ir a lo que realmente quiero hablar. There is our identity in Christ, Hay una identidad en Cristo, our Christian identity. que es nuestra identidad cristiana. But that is not the only thing that makes a claim on us Pero eso no es lo único que reclama nuestras vidas, and our sense of identity. que reclama nuestro sentido de identidad. We all also Nosotros también have a national identity, tenemos una identidad nacional. and your identity is different from mine. Tu identidad nacional es diferente a la mía. And your Peruvian identity is Tu identidad peruana influenced by your history está influenciada por tu historia, por la and your historia culture, and it y la makes you cultura, uh, y te hace who you see yourself to be. y hace que tú te veas como quien eres. And there's nothing essentially wrong with that. Y no hay nada malo con eso, But you know also that the politicians like to play with all of that pero ustedes saben que a los políticos les gusta jugar con todo eso también. and tell, to be a real Peruvian, you must be this Y or that. decirte que si tú eres un verdadero peruano, tú harás esto o aquello. And that can be a corrupting factor. Y eso puede ser un tema como más corrupto. And then you've got how we are formed by nature Y luego viene el cómo tú eres formado en tu naturaleza and nurture. y cómo has sido nutrido. So our genes, our ancestry, Entonces hay un tema también de genes y nuestros ancestros and our chromosomes, y nuestros cromosomas, and all of those things. todas esas cosas. And psychologists explain how a child grows up in different stages. Y los psicólogos saben explicar cómo los niños van pasando por diferentes etapas en el crecimiento. And then there's the fact that we are influenced by our society Y también está el factor de cómo nos influencia la sociedad en la que vivimos and the growing globalization. y la creciente globalización. We no longer live in a village or a city. We live in a global Ya society. no vivimos solamente en un pueblito o una ciudad, sino en un mundo global. And that's where these ideologies start influencing us, Y ahí es donde estas ideologías comienzan a influenciarnos. and especially for young Y adults, especialmente a los jóvenes adultos, social media. las redes sociales, o a los jóvenes en realidad. So then from a religious point of view, Entonces, de un punto de vista religioso, probably the greatest group that conflicts with Christianity is Islam. probablemente el grupo que tenga más conflictos con los cristianos sean los islámicos, That has a militancy to it in many cases. que en muchos de estos casos lo ve de forma militar. So this is where we are now. Y ahí es donde estamos, ese es como el diagnóstico donde estamos, There are all these identities. de todas estas identidades. And the question is, who's going to win? Y la pregunta de todo eso es, ¿quién ganará? Is your Christian identity ¿Es tu identidad cristiana? going to be your primary identity? ¿Va a ser tu identidad prioritaria? Or are you going to let some other identity rise above your Christian identity? ¿O vas a permitir que otra identidad se levante por encima de tu identidad cristiana? Now, you can't escape from the world. Ahora tú no puedes escaparte de este You mundo, can't pretend not to be a Peruvian no puedes pretender no ser un peruano, or not to be a young person, pretender no ser you un know, joven and who knows what's going on in the world. que no tiene idea qué sucede en el mundo, But pero the big issue is which of these is going to win. la pregunta es, ¿cuál de todos estos es el que va a ganar? And we live in a world where, especially for our young adults, Y vivimos en un mundo que especialmente sobre nuestros jóvenes adultos there is a growing crisis. hay una crisis creciente. And there is the phenomenon of teen suicide, Y eso nos trae al fenómeno del suicidio adolescente, where young people just think, I don't want to live anymore. donde los jóvenes simplemente piensan, ya no quiero vivir. So that's why kingdom identity Así is que a very relevant Por eso es subject que today. es un asunto tan importante la identidad del reino.
Now, over the conference, I talked a lot about Ahora, en la conferencia prediqué harto the mission of the kingdom. de la misión del reino. We are called to reach the world and Somos llamados evangelize. a alcanzar al mundo y evangelizar. But Pero if we don't have this identity thing sorted out, si no tenemos resuelto este asunto de la identidad, that will probably not happen. eso probablemente no sucederá. So God calls us to Entonces, a very challenging Dios nos llama mission a una misión muy desafiante, to do great things for God a hacer muchas cosas grandiosas para Dios and operate in the gifts of the Holy Spirit. y operar en los dones del Espíritu. And if we are confident of who we are in Christ, Y si estamos confiados en quiénes somos en Cristo, we'll be more likely to do that. es más probable que sí lo hagamos. But if we are wrapped up with a self-preoccupation Pero si estamos envueltos en preocupaciones personales that I really don't know who I am, que nos llegan a pensar que del todo no sé quién soy, or I view myself very negatively, o quizás tenemos una autopercepción muy negativa, we're not going to respond to the call of God. no vamos a terminar respondiendo al llamado de Dios. So that's why also this is very important Entonces, por subject. eso este es un tema muy importante. So now we're going to start going into the scriptures Así que vamos a empezar a revisar las and Escrituras the basis of our Christian y las identity. bases de nuestra identidad cristiana. And it is Jesus himself who is the basis of our identity. Y es Jesús en sí mismo quien es la base de nuestra identidad. Now normally I give like 6 talks on this topic. Normalmente cuando enseño esto lo hago en 6 charlas. And I cover the humanity of Y Jesus cubro los aspectos de la humanidad de Jesús, and the death of la Jesus muerte de Jesús, and the la resurrection resurrección, and the ascension and how all la of that ascensión y como todo esto is the basis of our es identity. la base de nuestra identidad. But we can't do that today because Pero no podemos hacer eso hoy I've día got one session with porque you. tengo solo una sesión asignada con ustedes. Before we get into Antes de que some of the entremos details, en todos los detalles, en algunos de los detalles, we're now going to go through a whole lot of titles vamos a revisar varios títulos that the New Testament gives us. que Él nos da a nosotros el Nuevo Testamento. And the New Testament does not address us Y el Nuevo Testamento no se refiere a nosotros as failures, como fracasados, as people that are not o como gente que no wonderful. es maravillosa. It actually names us in all sorts of wonderful ways. De hecho, se refiere a nosotros, nos menciona de todo tipo de formas maravillosas. So we are those that God has called. Entonces comienza diciendo que somos gente llamada por Dios. If you are a saved Christian, you heard God calling you. Si tú If you are a Christian, eres cristiano, you heard God calling you. tú puedes escuchar al Señor llamándote. And you responded. Y tú respondiste a eso. And now you are in a community of those called by God. Y por eso ahora estás en una comunidad de gente llamada por We are Dios. the elect, those chosen by God. Dice que somos los elegidos, escogidos por el Señor. We are the beloved. Somos los amados. 1 John keeps addressing those he is writing to as the beloved. Primera de Juan se refiere constantemente a aquellos que son los amados. The people loved by God. La gente amada por Dios. We are called saints. Somos llamados santos. In Catholicism, En el a catolicismo, saint is a special person who was very holy and did miracles. el santo es una persona como canonizada, es una persona que ha vivido una vida muy santa y que ha hecho milagros. But in the New Testament, Pero en el Nuevo Testamento the whole congregation, we are all saints. dice que toda la congregación, que somos todos santos, And we are sons and daughters of God, así que somos hijos e hijas de Dios, adopted into his family. adoptados a su familia. And we are heirs and co-heirs with Dice que Christ. somos herederos y coherederos junto con Cristo, And we are members of his family. que somos miembros de su familia, de su casa, And we are citizens of his kingdom. que somos ciudadanos de su reino, And we are part of the fellowship or the somos community of faith. parte de la hermandad de comunidad de fe. And we address each other as brother and sister. Y que cuando nos referimos al otro, nos referimos como hermano o hermana, Because we are now together part of God's porque family. ahora somos parte de la familia de Dios.
Now, here's a test you can do for yourself Ahora, right now. aquí hay una pequeña prueba que puedes hacer contigo ahora. Is it easy for you to pray this prayer? ¿Es más fácil para ti hacer esta oración? Thank you, Jesus, Gracias, Jesús, that I am a called, chosen, beloved daughter of God, heir of Christ. You know what I mean? All of these. que soy una persona llamada, elegida, escogida, amada, llamada, amada, santa, hijo de Dios, heredero y así continuamente. ¿Eres capaz de hacer eso? Or do you feel you don't have a right to say ¿O a tú prayer like sientes que no tienes el derecho de hacer una oración de este tipo? that? Who are you to claim this? Como ¿quién soy yo para autoproclamarme algo así? And you've just done the test on yourself Si tú, silently, haven't si you? tú acabas de hacer esta prueba en tu mente, ¿no? And it'll tell you how much you need to hear what I'm talking about this morning or not. Y la respuesta a lo que sucedió en tu mente te dirá cuánto necesitas escuchar lo que voy a decirte esta mañana. And many Christians are really not confident Y muchos cristianos realmente no tienen confianza de esto, in their identity in Christ. en su identidad en Cristo. All right, now, Ok, ahora here is a quote from John Wimber, who founded the Vineyard aquí Movement. hay una cita de John Wimber, que fue quien fundó la viña. And maybe you can just read the. You're Vamos a way leerla. behind. Nasser, Where are you? There ahí we go. está. Dice, John Wimber solía decir que la gente solo era un pecador salvado por la gracia, pero ya no digo. Yo solía decir que la gente solo era un pecador salvado por la gracia, pero yo no digo eso. Es cierto que una vez fui pecador que se arrepintió y creyó, y como resultado fui salvado por la gracia. Pero ahora soy un hijo de Dios, sanado de mi enfermedad espiritual. En efecto, habiendo sido liberado del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Es decir, mi identidad fundamental es que soy hijo de Dios, una nueva creación. So you see, I've highlighted the word fundamental identity. Entonces, si te fijas, he resaltado identidad fundamental. Who is the real you? ¿Quién es el verdadero tú? What is your true self? ¿Cuál es la verdadera persona que eres It's tú? not saying we don't struggle with sin, No estoy diciendo que no luchemos con el pecado, but who really am I? pero ¿quién realmente soy yo? So that's what we're going into. Y eso es lo que vamos a enfocarnos. And we are now in Christ Así que ahora en Cristo restored to what God created us to be. hemos sido restaurados a lo que Dios creó que seamos. So we need to understand the De tal nobility of humanity originally in creation. De tal forma que la nobleza original de la creación, de la Now, humanidad, in that passage from Genesis 1, que vamos a ver en Génesis 1, 26 al 28, the highlighting is not there. But what I want you to see is lo que twice. quiero que se enfoquen It says, let us make mankind in our image, es que dice que hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, in our likeness, en nuestra imagen, so that they may rule. para que tengan dominio. And then halfway down the passage, Y so después, God en la mitad del created pasaje, mankind in his own image. Dice que Dios creó al ser humano a su imagen. In the image of God he created them, Lo creó a la imagen de Dios, male and female. hombre y mujer los creó, And he said, subdue the earth and rule. y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. So twice there's this link made Entonces 2 veces se hace esta conexión between being in the image of God entre ser a la imagen de Dios and ruling on his behalf. y gobernar de parte de Él. So we were made to be little kings under God, who is the great king. De tal forma que fuimos hechos como pequeños reyes bajo Dios el gran rey. His representatives ruling the earth. Somos representantes gobernando la tierra. So this was a high calling. Entonces este era el llamado más alto, But sin came along and messed it up. pero vino el pecado y embarró todo eso. But now in Jesus we are being brought back to that high calling. Pero ahora en Jesús hemos sido llamados de vuelta a este llamado alto. And then we look at Jesus, Y luego cuando vemos a Jesús, and of course we believe Jesus is fully y por divine and fully supuesto human. creemos que Jesús fue totalmente divino y humano,
But his humanity Pero en su humanidad is important es importante because he comes being porque él viene the second Adam, a ser el segundo Adán, the human being who is what humanity was supposed to be like. el ser humano que es como debió de haber sido la humanidad. And remember, humanity was made to rule under God. Y recuerden que la humanidad fue creada para gobernar bajo el Señor, So an bajo Dios. outstanding thing about Jesus Y algo asombroso de Jesús was his authority. era su autoridad. And the authority of Jesus was the rule of God. Y la autoridad que operaba Jesús era el gobierno de Dios. And so Jesus had authority Entonces over Jesús sin, tuvo autoridad sobre el pecado, over sickness, sobre la enfermedad, over demons, sobre los demonios, over death, sobre la muerte, over nature. sobre la naturaleza. And in all of these ways we see the true human being that Adam was supposed to be. Y en todo esto vemos la naturaleza de lo que el primer Adán debió de haber sido, Restored. pero ahora restaurado. And it's important that Jesus did all the signs and Y wonders, es importante que Jesús hizo todos estos señales y prodigios, not because of his divinity, no por su divinidad, but because of his humanity anointed by the Spirit. sino por su humanidad ungida por el Espíritu. Because if it was out of his divinity, Porque si lo hubiera hecho en base como su divinidad, tomando su divinidad como base, he couldn't have said to the apostles, you go and do it as well. él no habría sido capaz de decirle a los apóstoles, ustedes háganlo también. And the early church couldn't have done all of those Y things la iglesia primitiva no habría sido capaz de hacer todas estas cosas también, because we're not divine. porque nosotros no somos divinos. So it was out of his humanity anointed by the Spirit that Jesus did these Sino things. lo hizo a través de su humanidad, pero ungida por el Espíritu, que Jesús fue capaz de hacer todo esto. So in Jesus, Entonces en Jesús, what has come to us in the kingdom of God, Juan, what has come to us ha in venido the kingdom of God a nosotros a traer el reino de Dios. is the restored humanity. Ahí está la humanidad restaurada. Now, Ahora, the New Testament writer who specializes el escritor del Nuevo Testamento que se especializó en escribir de esto, in this subject en este tema, is the Apostle Paul. es Pablo el apóstol. You might remember over the conference, Si recuerdan los que estuvieron en la we did conferencia, a lot from Luke and Acts. y si revisamos un montón de Lucas y Hechos, And let's say his specialization y podemos decir que su especialidad is the empowering of the Holy Spirit era el empoderamiento del and all Espíritu. that we talked about. Y Pentecost. de todo lo que hablamos, el Pentecostés, Paul's specialization Pablo se especializa is the new identity in Christ. es en la nueva identidad en Cristo. And what Paul does Y lo que Pablo hace is he takes the message of Jesus about the kingdom of es que God toma el mensaje de Jesús acerca del reino and he positions us y in the nos kingdom of God. posiciona a nosotros dentro del reino. So if you read the Gospels, Entonces, si tú lees los evangelios, you can understand this is the kingdom of God. puedes entender que este es el reino de Dios. But it never tells you where exactly we fit in. Pero no nos dice exactamente dónde encajamos nosotros. Paul comes along Luego viene and he Pablo says this is where you fit in. y nos dice, así es como encajamos. So here is a diagram I use Entonces, aquí hay un diagrama que yo uso whenever I'm teaching on the kingdom donde and its fundamentals. sea que enseño acerca del reino y sus fundamentos. And this is the result of reading everything Jesus said and taught about the kingdom. Y este es el resultado de leer todo lo que Jesús dijo e hizo acerca del reino. So God deals with humanity in terms of two ages. Entonces Dios lidió con la humanidad hablando en dos eras. This age which will end with the day of judgment, Esta era que terminará con el día del juicio. and then a coming age Y luego vendrá la era por venir, where there's the new creation. donde estará la nueva creación. And we went a little bit into that on the weekend. Y el fin de semana hablamos un poquito de eso. And the miraculous, unexpected thing about Jesus Y lo milagroso, maravilloso e inesperado de Jesucristo is that the powers of the coming age es que los poderes de la era por venir arrived in the present irrumpieron en el presente in advance. por adelantado. So in his ministry and message, Entonces su ministerio y su mensaje, what would it be in
in Ministerio de Spanish? mensaje. It would be. Yeah, sí. Oh, wonderful. Same letters, Maravilloso, igual right? que en inglés. And in his crucifixion, Y también en su crucifixión, and in his y resurrection, también en su resurrección, and in his ascension, which brought Pentecost. y también en su ascensión que luego trajo el Pentecostés. The powers of the future world Los arrived in the present. poderes del futuro vendrán y irrumpirán en el presente. And so we can say we now live where there are two ages simultaneously in our experience. Entonces podemos decir que en nuestra experiencia vivimos en una era en un tiempo en que hay dos eras We- conjuntas. We still live in this present world, Todavía vivimos en este mundo presente and all of these pressures I've been describing about y identity. todas estas cosas preciosas que he hablado de nuestra identidad. But if you've met Jesus Pero si tú conocieras a Jesús and you've experienced the Holy y Spirit, tú experimentaras al Espíritu Santo, you are already living in the world to come. entonces tú ya comenzarás a vivir en el mundo por venir. You have already crossed from death to life. Ya has cruzado de la muerte a la vida. You have eternal life, Ya tienes vida eterna. which in the New Testament is actually the life of the coming age. Lo que en el Nuevo Testamento se refiere a la vida de la era por venir. You already are living in the future. Entonces ya uno está viviendo en el futuro. So that's what we learn from Jesus' ministry. Y esto es lo que aprendemos del ministerio de Jesús. Now what Paul does Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? is he says, Es que él dice, once upon a time we lived before Christ. había un momento en que vivimos, nuestras vidas estaban antes de Cristo. Now I have done it with a smiley face upside down. Ahora, la forma en como lo quise hacer es con una carita como al revés. So this person is not happy. Entonces, de tal forma que esa persona en azulito no está contenta. Jesus has not yet come to them, right? Porque todavía Jesús no ha venido a su vida. Their life is upside down. Su vida está al revés. Then the kingdom of God breaks into our Luego el lives, reino de Dios irrumpe en nuestras vidas. and we are transferred. Y somos transferidos. And now the smiley face is standing the right way up, Y right? ahora la carita feliz ahora está en la posición correcta, se All voltea. right. Now, when he does the next click, it's not a worm. Pero You're ahora, not going to see a worm. A worm. a worm no es que vas a ver como un gusano, You're going to see the Christian rising up into the kingdom of God. sino que vas a ver al cristiano levantándose en el reino de Dios. All right. So, see, Paul says we are being transformed from one degree of glory to the other. Porque Pablo lo describe que somos transformados de gloria en gloria una sobre la otra. I'm growing more and more into the kingdom of God. Que cada vez estoy más y más metido en el reino de Dios. And what Paul says Lo is que that Pablo dice the person that lived before the kingdom came to them es que le dice a la gente que yo era antes de venir al reino, que, is uno my era- old self. que esa persona es mi viejo yo. Literally in the Bible, it's the old man. Literalmente la Biblia lo dice como el viejo hombre, But we can get confused with our fathers. pero nos podemos confundir con el tema So de we los say the padres. old self, right? Así que él lo dice como el viejo yo. The pre-Christian you. Él dice el tú precristiano. And Antes. now we are living in a new self, Pero ahora estamos viviendo en el nuevo yo, the new Adam. el nuevo Adán. And what took us from the one status to the Y other lo que nos toma y nos lleva de un estado al otro is our baptism. es nuestro bautismo. Not just the literal event, No necesariamente el evento en sí del but bautismo, what it signifies. pero lo que significa That we are united with Christ. que ahora estamos unidos con Cristo. So this is how Paul explains Y esta es la Christian forma en como Pablo explica identity. la identidad cristiana. Now, as he teaches on the progression of the Christian life, Ahora, como Pablo enseña la progresión de la vida he cristiana, has some key expressions or words. dice que él lo menciona con palabras claves y específicas. And those who teach from Paul's letters, all of these are very important.
Y para aquellos que enseñan de los escritos de Pablo, estas son palabras muy The importantes. first is justification, La primera es la justificación or being made righteous. o haber sido hecho justo. And this is where the power of the cross affects us. Y esa es aquí es donde el poder de la cruz nos afecta. And because we put our faith in Jesus, Y por el hecho que hemos puesto nuestra fe en Jesús, our sin is accounted to Christ, nuestro pecado ahora es puesto sobre Cristo. and Christ's righteousness is accounted to us, Y la rectitud de Cristo es puesta sobre nosotros. and we sort of exchange status. De tal forma que hay un intercambio de estatus. And even though we're not perfect, Y a pesar de que no somos perfectos, God looks at us Dios nos mira and He says, "You are not guilty. y al mirarnos nos dice no culpable. You are justified." Has sido justificado. And that's like the first step into the Christian Y life. este es el primer paso hacia la vida cristiana. And that's what the reformers like Martin Luther Y eso es lo que los reformadores como Martín Lutero made as their great discovery. que hicieron ese gran descubrimiento. And then if you go, Paul talks about that from Romans Y Pablo habla de Romanos 1, 2, también, 3, and 4. 1, 2, 3 y 4 capítulos. And then in the beginning of chapter 5, Y al comienzo del capítulo 5 he says, "Therefore, dice, por lo tanto, being justified by faith, el haber sido justificado por fe, being declared not guilty, haber sido declarado no we have culpable, reconciliation with God. ahora hemos sido reconciliados con Dios. God is no longer angry with us. Dios ya no está enojado con nosotros. His wrath is not coming to us. Su ira ya no descenderá sobre And we nosotros. don't have to run away from God Y no tenemos ya que huir de Dios, because we've been reconciled. porque hemos sido And reconciliados. that's a wonderful truth. Esa es una verdad maravillosa. And that is what Paul deals with very systematically from chapter 1 to chapter 5.5. Y eso es lo que Pablo escribe del capítulo 5 al 6 y medio, 5 y medio, Halfway through chapter 5. hasta la mitad del capítulo 5. And sadly, many evangelical churches, Y tristemente muchas iglesias evangélicas they go over that all the time, many times, revisan esto muchas veces, and they never go beyond that. pero nunca avanzan más de ese punto. From chapter 5.5 onwards, De la mitad del capítulo 5 en adelante, Paul makes a shift, Pablo hace un cambio and he starts talking about our being born again y comienza a hablar de que nosotros hemos nacido otra vez and our union with Christ y estamos ahora unidos con Cristo in death and resurrection. en su muerte y resurrección. And that's chapter 5.5 into chapter 6. Y eso va de la mitad del capítulo 5 hasta el capítulo 6. And then he starts talking about how we are increasingly transformed Y luego habla de cómo estamos siendo transformados de forma que va incrementando. and by the time he gets to chapter 8, Y para el momento en que Pablo llega al capítulo 8, he says nothing will ever separate us from the love of God dice ya no hay nada que nos separará del amor de Dios and how God is going to finish his great work in us. y que Dios completará su obra en nosotros. Now, if you only go up to chapter 5.5, Ahora, si tú solamente llegas y te quedas en el capítulo 5 hasta la mitad, you've got half the gospel. tienes solo la mitad del Evangelio. And putting it very simply, Y poniéndolo de forma muy simple, we need to have our sins forgiven. That's how we enter the Christian life. necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Así es como entramos en la vida cristiana. And that's very important. Y eso es muy importante. But if you have your sins forgiven, Pero si tus pecados son perdonados and then you live in a continual cycle of defeat to sin, y continúas viviendo en un estado constante de derrota ante el pecado and you don't know that you can actually have the power over sin, y no te das cuenta que de hecho tú podrías tener el poder para vencer el pecado, then you don't really have the whole gospel. entonces realmente no has tenido todo el Evangelio. And in the gospel, there's both the forgiveness of sins Y en el Evangelio habla de ambos, como el perdón de los pecados and the promise of living a victorious y la Christian life. promesa de poder vivir una vida victoriosa. And it's the latter part where this identity thing is so Y es important. en esta segunda parte, la última, donde habla de nuestra identidad cristiana. And what changes it is our union with Christ and our being born again. Y lo que hace el cambio es nuestra unión con Cristo y haber nacido de nuevo. And it moves from a legal change of status Y nos cambia de nuestro estatus legal
to the life of the risen Jesus in us. a la vida del Jesús resucitado en nosotros. And so the pivotal point in Romans 5 Entonces el punto pivotante que marca la diferencia is where Paul says much more. es donde Pablo dice la frase, cuánta más razón. There's much more. Hay mucho más. Having been reconciled, El haber sido reconciliados, now his life saves us. ahora seremos salvados por su vida. And what follows is all about the life of the risen Jesus Y in lo que us. continúa de ahí en adelante es todo lo que hace la vida de Jesús en nosotros. In John's writings, En las escrituras de Juan, the risen Jesus breathed into the disciples. el Jesús resucitado sopla sobre sus discípulos. And it's like a new humanity is being born. Y es como que ahí nace una nueva humanidad. And Peter says we are given Pedro dice new birth que se nos ha dado un nuevo nacimiento through the resurrection of Jesus. a través de la resurrección de Jesús. And so this is more than a change of status, Y esto es mucho más que un cambio de estatus, more than just having your sins forgiven. más que el haber tenido nuestros pecados perdonados. It's receiving a new nature. Es el recibir una nueva naturaleza. Peter says we become partakers of the divine nature. Pedro dice que ahora tenemos parte en la naturaleza divina. We don't get Partícipes. made divine, No fuimos hechos divinos, but the nature of God in Christ is placed in us. pero la naturaleza de Cristo es puesta ahora en nosotros. And so the trouble is Christians talk about have you been born again? I'm sorry, ¿pueden cortar la Christians música, may- por favor? Say that again, say that again. Christians may discuss with another person, have you been born again? Un cristiano entre otros pueden discutir y conversar, preguntarse, ¿has nacido de nuevo? And they may diminish the meaning of that understanding of being born again. ¿Has llegado a realmente entender la importancia de haber nacido de nuevo? It's actually a very big thing that happens to us. De hecho, es algo muy importante que sucede con nosotros. We are moved from one kingdom to another. Nosotros somos llevados de un reino a otro. We become citizens of the kingdom of God. Nos volvemos ciudadanos del reino. And we become a new species of humanity. Y nos volvemos una nueva especie de humanidad. We are no longer in Adam, Ya no estamos en la del Adán, we are in the second Adam, ahora estamos en la del segundo Adán, in Christ. en Cristo. So I am not really Homo sapiens. Así que ya de ahí en adelante ya no soy un Homo sapien. I am Homo Christianoi. Ahora soy como Homo cristiano. I'm a new kind of creature on Soy planet una Earth. nueva tipo de criatura sobre la tierra. Somebody who's been born into Christ's kingdom. Alguien que ha nacido hacia el reino de Cristo. And we have let's say, an intimate relationship with Jesus, Y ahora hemos entrado en una relación íntima con Cristo, where He lives in us donde Él vive en nosotros and we live in Him. y nosotros vivimos en Él. And Paul and John, they keep talking about in Christ, Y Pablo continúa hablando que ahora en Cristo, Christ in us. Cristo en nosotros, It obviously isn't spatial, obviamente no es algo espacial, because I can't climb into another person while that person's climbing into me. porque no es que yo me esté montando sobre una persona o la otra persona se está subiendo arriba mío. It's a relational thing. Es algo relacional. And in Corinthians, he saes, whoever is Yeah. united with the Lord is one spirit with Him. Y en Corintios dice que ahora que ahora Él vive en nosotros y nosotros en Él. There is a intimate union Ahora between hay una Christ and unión us íntima de Cristo en nosotros, from the day we are born again. desde el momento que nacemos de nuevo. And the result is that our old self Y dies. el resultado es que nuestro viejo yo murió We rise to a new self y nos levantamos en un nuevo yo. because Christ's story becomes our story. Porque ahora la historia de Cristo se vuelve nuestra historia. When He died, we died. Donde Él muere, nosotros morimos. And when He rose, we rose. Y donde Él se levanta, nosotros nos levantamos. And Paul says that Y Pablo when dice this born again thing happened, Que cuando suceda este asunto de nacer otra vez, the image of God in Christ la imagen de Dios en Cristo
was put inside of us. es puesta en nosotros. And he talks about, notice the tense, you have put on the new self. Second to last sentence. Colossians 3:10, Ok, dice, ustedes se han puesto el de la nueva naturaleza, which is being renewed que está siendo renovada, in the image of its que se creator. va renovando en conocimiento a imagen de su creador. See, the image we were given in the beginning is put back in us. Entonces, la imagen, de tal forma que la imagen que se nos había dado al inicio de la creación, ahora nos es devuelta. And then he says, put on the new self. Y nos dice, pónganse el And this- ropaje de la nueva naturaleza. This new self is already created in true righteousness and holiness. Y esta nueva naturaleza es creada en verdadera justicia y santidad. Because Jesus is the perfect righteous man. Porque Jesús es el hombre perfecto y justo. And his nature is put into us Y su naturaleza es puesta en nosotros through the born again experience. a través de la experiencia de nacer de nuevo. So I'm no longer the person I De was. tal forma que ya no soy la persona que solía ser, I'm a new person in soy Christ. una nueva persona en Cristo. And Jesus' history becomes our history. De tal forma que su historia se vuelve nuestra historia. Paul even says in Ephesians Pablo dice en Efesios that because we are in Christ, que porque estamos en Cristo, we are already sitting at the right hand of God. ya estamos sentados a la diestra de Dios. Now, actually, it'll only be at the return of Christ De hecho, eso sí sucederá, pero cuando Cristo vuelva por nosotros. that we will be resurrected and share in, be in the very presence of God. Que resucitaremos y estaremos en la presencia misma de Dios. But Paul says in some miraculous way, Pero Pablo dice que de alguna forma milagrosa we are already reigning with Christ. ya estamos reinando con Cristo. So, Entonces, there's one passage in Romans 6 hay un pasaje que dice Romanos, where Paul talks about this in detail. donde Pablo detalla esto. It's the one place where he says the most about it, if you like. The most about it. Says a lot about it. Es el pasaje que más dice al respecto de esto. And we're going to read it. Y vamos a leerlo. But I want you to notice I've highlighted Pero quiero que se fijen cómo he resaltado certain words. ciertas palabras. Verse 3, we know. Versículo Or 3. do you ¿Acaso not know? no saben ustedes? Verse 6, we know. Versículo 6. Sabemos. Then verse 7, we En believe. el versículo 7. Confiamos. Then verse 11, we consider. En el versículo 11. También ustedes considérense. And then verse 13, we present ourselves. Y en el versículo 13 nos presentamos a nosotros mismos. Now, this progression is very important. Ahora, esta progresión es muy importante. You are only able to offer yourself as a full sacrifice to God Porque solo somos capaces de ofrecernos como un sacrificio completo a Dios when you have a new conversation with yourself. cuando seas capaz de tener una nueva conversación contigo mismo. When you view yourself differently Cuando comiences a verte de una forma diferente. because you believe something about yourself. Porque ahora comienzas a creer algo diferente de ti mismo. And what you believe is Y- what you know because you are one with Christ. Y lo que crees es lo que sabes, que es que ahora eres uno con Cristo. So if you put it the other way around, it Y becomes si lo salvation pusieras- by self-effort. Y si lo pusiéramos a la inversa, entonces sería salvación por obras. This Por order, this esfuerzo personal. progression is absolutely vital to understand. Esta progresión es vital que la entendamos. So first of all, he says, we know something about ourselves. Primero dice que sabemos algo acerca de nosotros And mismos. if you can read verses 3 to 6. Y vamos a leer del 3 al 6. Shall I? Read verse Dice, 3 to 6. ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva.
En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. See, it's all based upon the fact that the Todo se story of basa Jesus has now become my story. En el hecho de que ahora la historia de Jesús se vuelve mi historia. When he died, I was in him, Cuando yo morí, yo estaba en Él. and so I died. Por lo tanto, yo morí. When he was buried, I was buried. Cuando Él fue sepultado, yo fui sepultado. When he was raised, I was raised. Cuando Él fue levantado, yo fui levantado. And so we are no longer enslaved to sin De tal forma que ya no somos esclavos al pecado. because we have gone through death and resurrection in Jesus. Porque en Cristo hemos pasado por esa muerte y resurrección. So the question is, how do we know this? Y la pregunta es que como cristianos, ¿cómo sabemos eso? Well, first of all, because it's a fact. Primero, porque es un hecho. Did Jesus historically die and rise La again? pregunta es, ¿acaso Jesús históricamente murió y resucitó? That happened. Y eso sí sucedió. Did I get born again? La siguiente pregunta es, ¿acaso yo nací de nuevo? Did I get united with Christ? ¿Fui unido con Cristo? Did his presence come to live inside me? ¿Su presencia vino a vivir en mi vida? Then I am a person who has died and been raised. Si tengo eso claro, entonces soy una persona que ha muerto y resucitado. So, Bible teachers call this a positional truth. Los maestros de la Biblia lo enseñan como una verdad posicional. It is my position in Christ. Es mi posición en Cristo. I don't make it true, Yo no lo hago cierto, it just is true. solo es cierto, es verdad. So that's what Paul says. Eso es lo que Pablo dice. The problem is, El for problema a lot of Christians, Es que para muchos cristianos, they don't really believe it. ellos realmente no lo creen. So now we're going to just look at another passage Y vamos a revisar ahora otro pasaje in Ephesians chapter 1, en Efesios capítulo 1, where Paul prays donde Pablo alaba that the Holy Spirit will make us know this. el hecho que el Espíritu Santo nos hará saber esto. So he says, he prays in verse 17 Y en el versículo 17 él ora y dice that God will give us a spirit of wisdom and revelation. que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. And then in verse 18 he Y en el prays that versículo our 18 eyes will be opened. él ora para que les sean iluminados los ojos. So he's praying for the revelation of the Holy Spirit. Entonces él está orando por la revelación del Espíritu Santo. And then he says, what is he praying that the Holy Spirit will reveal? Y luego, ¿qué es lo que está orando que nos revele el Espíritu Santo? That we may know. Que sepamos. And then if you go to verse 19, he says, what is the exceeding greatness of his power in De us? cuál es incomparable es la grandeza de su poder a favor That God exercised when he raised Jesus from the dead. que es el poder que ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Verse 20. El versículo 20 dice. And seated him at the right hand of God. Y lo sentó a la derecha en regiones celestiales. Christus Victor. El Cristo victorioso, He is the victorious one. Él es el victorioso. He rose from the dead. Él se levantó de entre los muertos. And Paul is praying, oh God, Y Pablo dice, oh Señor, open the eyes of these Christians. abre los ojos de estos cristianos. Give them revelation by the Spirit Dales revelación por el to Espíritu. see that this power is at work inside of them. Para que vean el poder que actúa en ellos. So we need to know this by the Word and the Spirit. Entonces necesitamos saber esto por la palabra y por el Espíritu. We need to be taught it because it's in the Word of God. Necesitamos que se nos enseñe porque está en la palabra de Dios. That's what I'm trying to do Eso right es lo que now. estoy tratando de hacer hoy. But you need more than my greatest attempt to teach it to you. Pero ustedes necesitan mucho más que aún mi mejor esfuerzo por enseñarles. You need the Holy Spirit to reveal it to you. Necesitas que el Espíritu Santo te lo revele So it goes from here to here. para que pase de aquí a acá. And that is then leads to the fact that we start believing it. Y ahí viene el momento en que comenzamos a creerlo. So if you can read verses 7 to 9. Y vamos a leer de los versículos 7 al 9. Dice, porque el que muere queda liberado del pecado,
Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir, porque la muerte ya no tiene dominio sobre Él. So the question to you is, what do you actually believe about Entonces la yourself? pregunta es, de hecho, ¿qué es lo que tú crees acerca de ti mismo? Do you believe all these other things that have shaped your life? ¿Crees que todas estas otras cosas que han moldeado tu vida, Abuse as a el child, abuso de or niño, divorce, o el divorcio, or your social media friends not liking you anymore o que tus amigos de las redes sociales ya no les caes and también unliking you, y te están quitando de and you como say, amigos oh por no, las I am redes? a terrible, useless person? Y tú dices frente a esas cosas, oh, soy una persona inútil, Or has the Word of God and the power of the Spirit actually convinced you o la palabra de Dios y el poder del Espíritu te ha convencido that you really do believe que tú realmente crees that you are this new person in que Christ? ahora eres esta nueva persona en Cristo? And you see, if we really believe it, Entonces, si tú realmente lo crees, then our conversation with ourselves changes. entonces la conversación que uno tiene con uno mismo cambia And we view ourselves differently. y nos comenzamos a ver a nosotros mismos de forma diferente. So if you read verses 10 and 11, Vamos a leer los versículos ahora 10 y 11. Dice, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. now the Greek behind the word consider yourself Ahora el griego que original de la palabra considérense is the same word that's used es la misma palabra que se usa for an accountant. en un contexto de contador. And you've got a spreadsheet, Y tienes una planilla de cálculos and there's the whole debt. y hay y por acá ves un montón de deuda. But imagine if there's a big deposit into the account, Pero imagínense que en esa planilla entra ahí un depósito, un monto muy and the grande debt becomes a credit. y la deuda se paga. Well, if your bank account suddenly has millions of dollars in credit, Y, sí, de tal forma que si de pronto tu cuenta bancaria les fueran depositados millones, you start thinking differently about a lot of things. comenzarías a pensar muy diferente de muchas cosas en tu vida. About your next holiday. Acerca de dónde pasarás tus siguientes vacaciones. And if you're a woman, the clothes you're now going to buy. Y si eres mujer pensarías en toda la ropa que If irías you're a man, the comprar. car you're going to O buy. si eres hombre, ¿en qué carro te comprarías? It's a word taken from accountancy. Es una palabra extraída de un contexto de contabilidad. And Paul says you start accounting about yourself differently. Pablo dice que si tú comienzas a verte contablemente de otra You forma, don't walk around saying, I am a loser. tú ya no caminarás por la vida pensando, soy un perdedor. I will never kick this habit, Nunca voy a ser capaz de sacar estos hábitos. this sinful habit that keeps on trapping me. Hábito pecaminoso que me sigue atrapando. And the devil, of course, whispers in your ear, Y el diablo, por supuesto, está susurrando a tu says, see, you oído. will never be victorious. Te quiere decir, no, tú nunca serás victorioso. No, you don't have that conversation anymore. No, tú ya no tienes esa conversación You have a contigo new mismo. conversation. Ahora tú tienes una nueva conversación, I actually believe what the Bible says about me. que es, ahora yo creo lo que la Biblia dice acerca de mí mismo. I have died to my old life. He muerto a mi vida antigua And I've got this new nature in me. y ahora tengo esta nueva naturaleza en mí. And the real me Y el verdadero yo is Christ in me, es Cristo en mí, is the new nature in me. es la nueva naturaleza. Now, it's not that you will never struggle again, Ahora eso no significa que nunca más tendrás luchas, because we live where the two ages overlap. porque vivimos en las dos eras superpuestas. We will always be living in a spiritual war. Siempre viviremos en una batalla espiritual, And let's, like the old me, pero es más probable que el viejo yo is like a corpse es como un cuerpo, grabbing my leg como un cuerpo muerto, so I can't walk agarrándome la properly pierna. and saying, you are a sinner. Y es como un cuerpo muerto que arrastro que me recuerda y me dice, eres un pecador. And I've got to say to my old self, Y yo tengo que decirle a mi viejo yo, boo, ¡bu! Fuera, leave me. suéltame.
And it's not that you won't have the old self trying to pull you back. Y no es que no tendrás al viejo yo tratando de jalarte de vuelta. There's never been a Christian who doesn't have that struggle. No hay ningún cristiano que no tenga esa lucha. The thing is, who is you, the real you? La pregunta es, ¿quién es el verdadero tú? The real you is the new you in El Christ. verdadero tú es el tú en Cristo. And the more you can have the new you rise up inside of Y you, mientras más puedas tener al verdadero tú levantarte en Cristo, the more victorious you become. más victorioso te volverás. So then he says, the Entonces- result is Continúa diciendo que el resultado we can actually make a complete surrender to God. es que ahí podemos presentar una verdadera adoración a Dios, And you'll rendición. see I've highlighted there to present, to present, to present. Y fíjense como acá es resaltado, ofrézcanse, preséntense. It's actually a word taken out of the sacrificial system, De hecho, esa es una palabra que se extrae de todo el concepto sacrificial, where you offer a sacrifice on the altar. donde ofreces un sacrificio en el altar. In Romans 12, he says, do not be conformed to this world, En Romanos 12 dice, no sean conformados a la mentalidad de este mundo, but be transformed sino sean transformados as you offer yourself to God. en la medida que se ofrecen a Dios. And here he's using that language. He says, Y aquí you es- can make a decision Está usando ese lenguaje, está diciendo, tú puedes tomar una decisión to hand over your appetites, de entregarle tus apetitos, your tus desires, deseos, your tus fantasies, fantasías, all the things that go on in the war, todas estas cosas que suceden en la guerra, and you can just say, Jesus, I hand it all over to you. y podemos decirle, Señor, te entrego todo esto. But you can only do that. So let's Pero just read the solo vas last a poder- from verse 12 to Vamos- verse 14. Solo vas a poder hacerlo, vamos a leer el 13 to 14. 12 to 14. Del 12 en adelante, dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. See the triumph of the last verse. Sin will no longer have dominion over you. Fíjense que la palabra aquí, que el pecado ya no tendrá dominio. Sin will no longer enslave you El pecado ya no te esclavizará, because you're a Christian porque ahora tú eres cristiano. and you're able to surrender everything to Jesus. Ya ahora tú eres capaz de rendir todo a Jesús. But you're only able to do that because you've changed your conversation about Solo yourself. serás capaz de hacerlo porque has sido capaz de cambiar esta conversación. And your conversation with yourself will only Y change tu conversación contigo mismo solo cambiará if you really believe something about si tú yourself. realmente crees esto. What you believe is that through union with Christ you have died and been raised. Y lo que crees es que a través de la muerte de Jesús ahora estás en unión con Cristo. This is the progression that is so Esta es important. la progresión que es tan importante. So interesting, Entonces, talking about the old you and the new you. interesantemente, hablando del viejo yo y el nuevo yo, Paul uses two tenses. Pablo usa dos verbos, You have put on the new self. dos tiempos. Dice, se han puesto el de la nueva naturaleza, Past tense. que es un pasado. He's referring to your conversion and your Él baptism, está hablando de tu conversión y tu bautismo, where you turned your back on your previous life donde le diste la espalda a tu vida anterior and you accepted Jesus y aceptaste a Jesús. and you stepped into your new self. Y ahora pasaste a avanzar a tu nuevo yo. Then Y he luego changes it to a command lo cambia a una orden in Ephesians. en Efesios. Put on the new self, Pónganse ahora el created to ropaje be like God in true righteousness and holiness. de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. So he's saying, Entonces lo que está this has diciendo happened to you. es que esto te tiene que suceder. Now put on what has happened to you. Ahora vístete, ponte de lo que te ha
pasado. He actually uses the language De hecho, usa el lenguaje based on the baptismal practice of the early church. basado en la práctica del bautismo de la iglesia primitiva. In those days, En esos people would tiempos, wear the same garments 24/7. la gente usaría la misma ropa los 24 horas del día. Like a garment, and you could know, there goes, Joel. Y tú podrías decir, por ahí va Joel caminando. It's that tan jacket that he wears every day. Lo reconozco por esa chaqueta que usa todos los días. Then they would be baptized and they would bring a new set of clothing. Y cuando la gente era bautizada, recibía una nueva ropa. And after their baptism, they'd put on a new clothing Y luego del bautismo se pondrían una nueva ropa. that they would then wear 24/7. Que de ahí, esa sería la ropa que usarían de ahí en They adelante. didn't have a wardrobe of clothes like we have. Ellos no tendrían un closet lleno de ropa como tú y yo tenemos. You just washed the same thing and wore it day by day. Simplemente tenían el mismo tipo de ropa y la lavaban una y otra vez. It's not like today when we have a wedding. No es como hoy en día cuando hay una boda, My wife opens a cupboard mi esposa abre el closet full of clothes lleno de ropa and says, I have nothing to wear. y dice no tengo nada que ponerme. They didn't live like that. Ellos no vivían así. They had one thing to wear. Ellos solo tenían un tipo de ropa que And ponerse. baptism was a big change of, let's say, visible identity. Y el bautismo era algo que mostraba un cambio muy visible de cambio de identidad. You put off the old clothing and you never put it on again. Te quitabas la ropa vieja y no te la ponías nunca más. And you put on the new clothing and you always lived in Y that te new clothing. ponías la ropa nueva y la usabas de ahí para siempre. So Paul is saying, look, Entonces Pablo estaba diciendo, mira, you changed your clothing at your baptism. en tu bautismo te cambiaste de ropa. Now be this new person with this new clothing. Ahora sé esta nueva persona con esta nueva ropa. Because it's your new identity. Porque es tu nueva identidad. And so he goes from two tenses in his Entonces, letter to the Ephesians. Usa dos verbos ahí en Efesios. From the indicative to the imperative. De lo indicativo a lo imperativo. Let me just explain that. Déjeme explicarles eso. In Ephesians 1-3, En Efesios 1, 2 y 3 there's not a single command, no hay una sola orden, not a single duty. no hay ninguna responsabilidad. He just tells us all that Jesus has done for Solo us. nos dice todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. We were chosen before the foundation of the Fuimos world. elegidos antes de la fundación del mundo. We have Escogidos. been raised with Hemos Christ. sido resucitados junto con Cristo. His resurrection has given us new life. Su resurrección nos ha dado vida nueva. We've been reconciled through the Hemos cross of sido Jesus. reconciliados en la cruz de Jesús. We now have access right Ahora into the tenemos presence of God. acceso directo a la presencia de Dios. And we are filled with the length and breadth and depth and height of the love of God. Y estamos llenos por lo ancho y lo profundo y lo largo y grande que es el amor de Dios. He's just filling us Él with está confidence llenándonos de confianza y certeza. in all that has happened to us because Todo eso nos ha sucedido we have Jesus in our lives porque and we are in tenemos Him. a Jesús en nuestras vidas y hemos nacido de nuevo. And then in chapter 4, verse Y 1, luego en el capítulo 4, versículo 1, he suddenly changes. de pronto Él cambia And he says, now therefore. y nos dice, ahora por lo tanto. And then there's command after command after command Y hay all the way orden through. tras orden hasta el final. Walk worthy of your calling. Caminen dignos de su llamamiento. Keep the unity of the peace in the body. Mantengan la unidad del cuerpo de Find Cristo. your gifts in the body and serve. Encuentren sus dones del Espíritu y sirvan. And he talks about forms of behavior that Christians Yeah. just cannot think of doing. Y habla de formas de comportamiento que los cristianos ni siquiera tienen que pensar en comportarse así. The behavior you had when you lived amongst the Gentiles. Del comportamiento que ustedes tenían cuando vivían entre los gentiles. And he talks about husbands loving wives Y habla de cómo los esposos deberían amar a las and esposas. parents caring for Y children los padres cuidando a los hijos. and all sorts of things. It's a Y lot todas- of commanding language. Estas cosas lo habla en un lenguaje de órdenes. But the order is very important. Pero el orden es muy importante. We obey because of who we are. Porque obedecemos por quienes somos. It's not because we obey that we become who we are. No es que por obedecer nos volveremos quienes somos. So basically the message is become who you already are. Básicamente el mensaje que él está es
vuélvanse quienes realmente ya son. You are this new person. Ustedes son esta nueva persona. Now step into who you are. Ahora párense y avancen en quienes son. Another way of saying it is Otra we forma go de decirlo, from our identity into obedience. que ahora tomen su identidad y llévenla a la obediencia. First, our identity is established. Primero, nuestra identidad necesita estar establecida. Now obey because you are Ahora, this new person. obedezcan porque ahora son una nueva persona. It's not the other way No around. es al revés. Now, sadly, Ahora, tristemente, in a lot of the church, en muchas iglesias it's the other way around. es al revés. It's all about performance, Todo se trata de desempeño. all about what you've got to do for God. Todo se trata de lo que tú puedes hacer por Dios. And then maybe you'll be his child. Y quizás algún día serás su hijo. No, the New Testament is exactly the No, opposite. el Nuevo Testamento dice exactamente You lo contrario. are his child. Tú eres su hijo, su hija. That will never change. Que nunca eso cambiará. You have this new dignity. Tienes ahora esta nueva dignidad. Now live in the dignity you have. Ahora vive en la dignidad que ya tienes. And that is the kingdom identity Y teaching. esa es la identidad del reino en Jesús. And that's what we need to really be clear about and fill Y our eso es lo people que with that. tenemos que tener tan claro y llenarnos como gente de eso. Because we live in a world that's telling you all sorts of other things, Porque vivimos en un mundo que nos dice un montón de otras cosas diferentes, making young people want to commit suicide. haciendo que los jóvenes se quieran suicidar. This is a very important message. Este es un mensaje muy importante. Now, I finished, Ahora, yo ya terminé and I want to let Rodrigo lead in how we do this. y voy a pedirle a Rodrigo que guíe en tiempo de administración. There may be some of you who've understood this for a long time, Quizás hay algunos de ustedes que entendían esto ya hace mucho tiempo, but there may be some of you that you've never really heard this clearly before. pero quizás para algunos de ustedes no tenían esto tan claro. And that prayer of the Apostle Paul Y esa oración del apóstol Pablo, enlightened their eyes and their hearts, que les sean iluminados los ojos del corazón, that the Holy Spirit will reveal que el Espíritu Santo les pueda revelar that I'm this new person. que uno es una nueva persona. And you know this is really an important moment for you today, Y tú sabes que este se volverá un momento muy importante hoy para ti, because actually you've been struggling porque de hecho has estado luchando and you've been having a very different conversation with yourself. y has estado teniendo en tu mente una conversación muy diferente contigo mismo. And you've actually been agreeing with what the devil has been Y saying about quizás you. estabas más de acuerdo con lo que el diablo te estaba diciendo al oído. Or maybe a sibling or a parent once O said to you, quizás un pariente o un or hermano, or a marriage partner that has been quizás abusive to you. una pareja que ha sido abusiva And contigo. that has got into your mind, Y eso se había metido en tu mente. and you're saying, now this is who I really am. Y tú habías dicho, esto era lo que yo soy. I want the word of God to blow that out of you today. Pero yo quiero que la palabra de Dios venga y haga explotar, que salga eso. I want the Holy Spirit to just wipe it away. Yo quiero que el Espíritu Santo ahora lave y bote todo eso. And I want the word of God to put inside of you Y quiero que la palabra de Dios venga y se inserte dentro de ti. your new identity in Tu Christ. nueva identidad en Cristo. So somehow we've got to pray for those who know this is what you must respond to right now. Entonces queremos orar por aquellos que saben que necesitan responder a esta enseñanza. So, sir, I hand over to you. Sure. Nos ponemos de pie y todos aquellos que saben en su corazón, yo sé que el tiempo es casi la 1, sin embargo, se nos fue volando la hora, pero si tú sabes que necesitas orar al respecto, me gustaría invitarte a que pases adelante. Queremos orar por ti, que no te pierdas la oportunidad de recibir oración. Es importante, la Biblia dice constantemente, nos enseña a orar, que pongamos las manos unos sobre otros y bendigamos